El arte barroco, arquitectura, características. La arquitectura barroca parte de los elementos del mundo clásico, pero la manera de utilizarlos la diferenciará del Renacimiento. El barroco propone una lectura libre de los elementos clásicos, donde predomine la sensación, el movimiento y lo teatral. Se mantienen los órdenes clásicos, pero la manera de utilizarlos será diferente, más libre. Las iglesias barrocas buscan un espacio único, no formado por módulos como las renacentistas. Las plantas se centralizan en muchos modos. Son plantas elípticas, circulares, ovaladas o esquemas geométricos con un espacio unitario. La cúpula se adapta a la planta y repite las mismas formas. Adquiere un importante papel tanto al exterior como en el interior. La pared adquiere dinamismo al jugar con formas cóncavas y convexas. Los muros se ondulan en la fachada creando movimiento y teatralidad. En las fachadas también se juega con frontones curvos y triangulares, entre otros elementos. Los palacios ostentan el poder real al pueblo. Se distinguen dos áreas, una de carácter público, con una fachada importante, y por otro lado, una parte privada que preserva la intimidad del palacio. Arquitectura en Italia, Bernini y Borromini. Con la reforma del Papa Sixto V en Roma, esta se convierte en la capital de la Contrarreforma. Se asentó así el barroco, con dos figuras principales, Bernini y Borromini. Bernini vivió entre 1598 y 1680. Fue arquitecto y escultor. Su arquitectura mezcla los elementos clásicos, órdenes, pórticos de columnas con frontones, y los barrocos, como muros curvos. Destaca la sencillez de sus edificios, el concepto teatral del espacio y el mensaje triunfal de sus construcciones. Tenemos tres piezas de arquitectura. Primero, el baldaquino de San Pedro, construcción en bronce. Sobre una base de mármol se alzan 4 enormes columnas salomónicas con hojas de vid. 4 gigantescas volutas prolongan el movimiento. Por último, el globo terrestre y la cruz rematan el baldaquino, que simboliza la continuidad histórica de Jerusalén en la Roma papal. El segundo es San Andrea de Quirinale. Es una iglesia de planta ovalada en la que Bernini produce un efecto engañoso de mayores dimensiones. En el exterior, la forma convexa de la fachada decorada con elementos clasicistas sorprende al transeúnte. Bernini manipula el espacio para crear un ambiente ilusorio y teatral. Por último tenemos la columnata de la Plaza de San Pedro. Es una arquitectura escenográfica y simbólica. Muestra los aspectos más destacados del barroco: carácter funcional, simbolismo, escenografía e integración urbana. Crea un digno acceso a la Basílica de San Pedro. Para ello ideó un espacio delimitado por 2 brazos ligeramente convergentes, que se abren formando una plaza elíptica. Esto permitía que el Papa fuera visto desde cualquier punto de la plaza. Los 2 brazos abiertos simbolizan la iglesia acogiendo a la humanidad. Cada uno consta de 4 hileras de columnas toscanas y sostienen un entablamento que culmina en una balaustrada, sobre la que reposan 140 estatuas de santos y mártires. Borromini vivió de 1599 a 1667. Introduce una mayor libertad y fantasía en sus creaciones. Rompe con las reglas clásicas, inventa elementos nuevos y aporta un movimiento ondulante a las plantas y muros, utilizando líneas curvas. Sus plantas centralizadas se desarrollan a partir de figuras como triángulos equiláteros, como en la iglesia de San Ivo de las Sapiencias, y elipses cruciformes. Los edificios de pequeñas dimensiones se integran en el entorno urbano. San Carlos de las Cuatro Fuentes la construyó entre 1638 y 1641. De Roma es su obra más famosa. La planta es ovalada formando un espacio en el que todos los lados son ondulantes. En el interior se levantan 16 columnas de orden compuesto, un entablamento y arcos de medio punto y pechinas que sostienen la cúpula ovalada con casetones geométricos que se reducen hacia el centro, creando una sensación de profundidad. La fachada forma un muro ondulado jugando con formas cóncavas y convexas, estructurada en 2 pisos, cada uno dividido en 3 calles por columnas de orden gigante. Ambos pisos se separan con un entablamento ondulado. Se consigue un gran dinamismo y un intenso claroscuro. En el piso inferior destaca el nicho con la imagen de San Carlos, y en el piso superior sobresale el medallón sostenido por ángeles que rompe el entablamento. El barroco en Francia.
El palacio clasicista francés, Versalles. El barroco francés expresa la imagen de la monarquía absoluta y centralista más perfecta de Europa. Las artes estuvieron más enfocadas a lo civil que a lo religioso, y prueba de ello fue la construcción de palacios. Con Luis XIII y Luis XIV se llevaron a cabo importantes obras, especialmente porque este último hizo trasladar la corte a Versalles y concentró allí a los más destacados artistas del momento. Los franceses optaron por estructuras basadas a los principios clásicos, órdenes tradicionales, alternancia de frontones curvos y triangulares, simetría, entre otros. En estos palacios, el jardín, con sus fuentes, adquirió un gran protagonismo. Versalles será modelo para el resto de Europa. El Palacio de Versalles simbolizó el poder de la monarquía absoluta de Luis XIV. Tiene unas proporciones considerables y está rodeado de ordenados jardines. Era en principio un pequeño palacio de caza, que el rey decidió transformar en centro de su poder. Las modificaciones las llevan a cabo Louis Lebeau y Mansart, y la decoración interior estuvo dirigida por Lebrun. El palacio responde a un plan simétrico, con un edificio central y dos alas laterales. Tiene dos fachadas, la principal, orientada al centro urbano, y la trasera, que se abre al jardín. El muro se divide en tres niveles, el basamento, luego el principal, con una repetición de pilastras y columnas jónicas gigantes enmarcando ventanas, y el ático, coronado por trofeos. El sistema de entrantes y salientes rompe con la monotonía del muro y aporta ritmo y movimiento en la construcción. Su concepción es clásica, sobria y majestuosa, con volúmenes definidos y una marcada armonía de los elementos arquitectónicos. Los jardines tienen una organización geométrica como una prolongación vegetal del palacio, con fuentes, esculturas y canales. En el interior destaca la Galería de los Espejos de Mansart, mostrando la opulencia de la monarquía. Se trata de un espacio rectangular ricamente decorado con pinturas y lámparas. En el lado exterior de la galería se abren grandes ventanales que se corresponden en el interior con enormes espejos que reflejan la luz, tanto la solar como la de las lámparas. El juego de las luces favorece la ilusión de un espacio barroco muy teatral. El barroco en España, el urbanismo y la Plaza Mayor. El siglo XVII significó para España un declive. Las mortandades por la peste, las guerras para retener la primacía europea y las rebeliones de Cataluña y Portugal provocaron una fuerte crisis que se acusó en la arquitectura, siendo frecuente el uso de materiales pobres como el ladrillo. Por otra parte, la sociedad estuvo fuertemente influida por el catolicismo de la Contrarreforma, que se trasladó al arte. En la arquitectura, las construcciones esenciales fueron las iglesias y los conventos, y las sacristías, sagrarios y retablos se decoraron profusamente. En el plano urbano, la aportación barroca más importante serán las plazas mayores de algunas de las ciudades, como Madrid, Salamanca o Córdoba. Las ciudades españolas durante el barroco fueron similares a las ciudades medievales: calles estrellas, plazuelas, falta de higiene, etc. Sin embargo, en algunas ciudades más importantes surge la Plaza Mayor a partir de mitad del siglo XVI, como un espacio urbano ordenado. Es un recinto público amplio, casi siempre rectangular y semicerrado, rodeado de soportales porticados y con balcones en las fachadas, donde se celebraban eventos de cara al pueblo. Era un punto de reunión y un espacio de propaganda del monarca, ya que en algunas en el centro estaba la estatua del rey, como en la de Madrid con Felipe III. Los principales usos de la Plaza Mayor eran mercado, torneos, actos religiosos, ajusticiamientos y autos de fe de la Inquisición. Las plazas mayores pueden estar inspiradas en los foros romanos y en las plazas medievales, pero no se saben bien sus orígenes. La arquitectura en España barroca se divide en tres partes. Primera mitad del siglo XVII. Pervive el estilo sobrio del siglo XVI, como en el convento de la Encarnación de Juan Gómez Mora. Él también construyó la Plaza Mayor de Madrid, de trazo rectangular, con pórticos de pilares adintelados y construcciones de 3 pisos con balcones. En el centro se sitúa la estatua ecuestre de Felipe III, comendador de la plaza. Segunda mitad del siglo XVII. Segunda mitad del siglo XVII. Se inicia una tendencia más decorativa, fachadas concebidas como retablos, enriquecidas con decoración en relieve, columnas y esculturas. En Andalucía, los materiales son pobres, pero la rica decoración enmascara la pobreza constructiva.
El Colegio de San Telmo en Sevilla fue construido por Leonardo de Figueroa. La fachada principal representa al barroco decorativo, ya que está cubierta completamente de elementos decorativos, produciendo una sensación de abigarramiento. Luego tenemos la fachada de la Catedral de Granada de Alonso Cano, concebida como un arco de triunfo, con ricos contrastes lumínicos y decorada con placas de motivos vegetales. Por último tenemos el barroco final, en torno al 1700. La tendencia decorativa anterior culminó con la creación de un estilo más ornamental y recargado, inclinándose al rococó. En Castilla tenemos a José Churriguera, quien se inclinó por un exaltado barroco, usando columnas salomónicas y dorados en sus retablos, como el retablo de San Esteban en Salamanca. También tenemos a Alberto Churriguera, su hermano, que construyó la Plaza Mayor de Salamanca, siguiendo el esquema cerrado de Madrid, pero con una mayor riqueza decorativa. Luego tenemos a Pedro Rivera, que continúa el estilo decorado de Churriguera con una desbordante fantasía. En el Hospicio de Madrid introduce cortinajes, frotones partidos, óculos y estrépites. Por último, Narciso Tomé, también en Castilla, hace el transparente de la Catedral de Toledo, que es una ventana en la girola por la que entra un haz de luz. La superficie se decora con pinturas y esculturas que hace aproximar al fiel hacia Dios. Luego, en Andalucía, durante el barroco final, tenemos a Francisco Hurtado Izquierdo y a Vicente Acero. Francisco Hurtado Izquierdo hace la sacristía de la Cartuja de Granada, un espacio rectangular con una cúpula, por cuyo centro pasa la luz. Concebida con fantasía a base de curvas, pilastras y columnas salomónicas, plenamente barroca. Luego, Vicente Acero hizo la Catedral de Cádiz, donde aúna la decoración plateresca con superficies curvadas, derivadas de los modelos italianos. Durante el barroco final también tenemos en Murcia a Jaime Bort, que hace la fachada de la Catedral de Murcia, con formas cóncavas y convexas que rompen la sensación de frontalidad. Por último, en Galicia, durante el barroco final, está Casas Novoa, que hizo la fachada telón del Obradoiro en la Catedral de Santiago de Compostela. Consigue un gran impacto al capturar la atención en la plaza donde se sitúa, y sus dos altas torres invitan a levantar la vista. El arte barroco, la escultura. La escultura barroca fue un eficaz vehículo para la transmisión del pensamiento contrarreformista y la glorificación de la monarquía absoluta. Tuvo una labor propagandística de asombrar, infundir respeto, persuadir o imitar ejemplos de virtud. La Contrarreforma Católica puso en marcha una revisión de la iconografía religiosa, por lo que se fomentaron los temas de las buenas obras, como la caridad, el culto a los santos y a la Virgen, los sacramentos, la autoridad papal, etc. Al mismo tiempo, se intentó conmover a los fieles mediante imágenes de martirios, experiencias místicas o crucifixiones. La temática mitológica de Italia y Francia tuvo una gran difusión, con una finalidad decorativa y como transmisora de valores morales. El retrato también alcanzó gran éxito exaltando al poderoso. En la escultura dominan los materiales nobles, el bronce y el mármol, aunque en España y Alemania predomina la madera policromada. El barroco apuesta por el movimiento y la tensión dramática. Las composiciones se hacen más complejas dominando líneas diagonales y curvas. Las figuras se entrelazan o se comunican con el espectador. El barroco se caracteriza por los escorzos, los contrastes lumínicos, la teatralidad, la gesticulación y la expresividad. Se pretende que el espectador participe de la obra. No se busca la belleza idealizada del Renacimiento, sino la plasmación de la realidad sin rehusar la vejez, la deformidad y lo trágico. En Italia tenemos a Bernini, que vivió entre 1598 y 1680. Es uno de los máximos exponentes de la escultura barroca italiana. La escultura helenística tuvo un peso decisivo en su obra, llena de realismo, movimiento, teatralidad y variedad de puntos de vista. Los personajes aparecen a menudo captados durante un movimiento. Emplea la línea serpentinata manierista con la que obtiene una sensación de inestabilidad. Bernini teatralizó los espacios e insertó en ellos imágenes que se comunican con el espectador. Representó temas mitológicos, religiosos y retratos principalmente. Apolo y Dafne, esculpida entre 1622 y 1625. Representa un pasaje de la Metamorfosis de Ovidio, cuando Apolo persigue y alcanza a la ninfa Dafne, que pide ayuda a su padre, el dios del río Peleo, que la convierte en el árbol de laurel para librarla del dios.
Bernini capta el momento en que Apolo toca a su amada y ella, sorprendida, empieza a transformarse. El conjunto tiene una composición dinámica y helicoidal, visible en la curvatura de Dafne. Es una imagen de gran movimiento y tensión. El realismo es palpable en los ojos, en los rostros. Dafne se da la vuelta aterrorizada porque siente la mano de Apolo atrapándola, y él se muestra estupefacto al ver la transformación de la ninfa. Bernini juega con los contrastes de la textura, con oposición de áspero y pulido, y de la luz, creando zonas de claroscuro. El David, esculpido entre 1623 y 1624. Se lo muestra al David a punto de lanzar la onda. Se usa la línea serpentinata nuevamente. Se destaca la fuerza, la expresión de tensión, el movimiento y la captación del instante. Luego tenemos a San Longinos, realizada entre 1629 y 1638, de su etapa de madurez. De composición abierta y fuerte expresión, muestra el valor gestual de la imagen y el carácter teatral de la escultura de Bernini. Su obra maestra es el Éxtasis de Santa Teresa, hecho entre 1647 y 1652. Se caracteriza por la expresividad y el sentido escenográfico. Bernini une arquitectura, escultura y pintura para formar un espacio escenográfico. La capilla de mármol recuerda a un teatro en el que el éxtasis hace las veces de escenario. A los lados, las esculturas de la familia propietaria de la capilla se asoman por unos balcones que simulan palcos de un teatro. En el escenario se desarrolla la acción principal. La santa es captada en el momento en el que está teniendo una visión de carácter sobrenatural, ante la cual cae en éxtasis. Su cuerpo se desploma, mientras que un ángel se dispone a traspasar su pecho con una lanza de fuego, símbolo de la unión mística entre Dios y la santa. La emoción es total en la santa, el cuerpo desmayado, el abandono de pies y manos, los ojos cerrados, las aletas de la nariz abiertas y la boca entreabierta. Sobre la escena, una ventana de luz amarilla y unas de rayos dorados hace que las imágenes parezcan suspendidas en el aire. Luego tenemos a la Beata Almertona, esculpida entre 1671 y 1674. Una de sus últimas obras trata del tema del éxtasis nuevamente, mostrando el último aliento de vida con maestría. Por último tenemos la tumba del Papa Urbano VIII, hecha en el siglo XVII. Crea un nuevo tipo de sepulcro basado en la exaltación del difunto. Aparece la figura del pontífice sentado y en el basamento figuras alegóricas de las virtudes y los méritos. La escultura en España, la gran imaginería. En España destacó la madera policromada y la escultura exclusivamente religiosa al servicio de la Contrarreforma. Se multiplica la demanda de retablos e imágenes de culto, mientras que la piedad popular de las cofradías da forma al paso procesional en el que destacan los efectos dramáticos realistas. A mediados del siglo XVII comienzan a conocerse las esculturas de Bernini, que influenciarán a partir del siglo XVIII. La imaginería castellana. Destacó la escuela de Valladolid. Predomina el realismo y lo dramático para conmover al espectador. Destacó Gregorio Fernández, creador de imágenes piadosas. Su escultura evoluciona desde el manierismo hasta un realismo extremo en el tratamiento humano, con figuras dotadas de un fuerte dramatismo y patetismo con rostros de sangre y dolor. Creó tipos iconográficos como los Cristos yacentes. Su obra La Piedad o La Sexta Angustia, hecha en 1616, muestra el dolor de la Virgen después de recibir el cuerpo de Cristo tras su muerte, dentro de una composición piramidal asimétrica. Contrastan las expresiones de los personajes, ya que el sentimiento de angustia de la Virgen difiere de la serenidad del inerte Cristo y la vestimenta de la Virgen contrasta con la anatomía descubierta de su hijo. Influencia de Juni en la gesticulación. Luego tenemos la imaginería andaluza. La tendencia más clásica es más clásica y serena que la castellana. Se preocupa por la belleza y la corrección de los modelos, sin abandonar la emoción y el realismo. Como autores tenemos a Juan Martínez Montañés, Alonso Cano y Pedro de Mena. Juan Martínez Montañés, en Sevilla. Es la base para el desarrollo de la escuela sevillana. Parte de la tradición renacentista con un dominio anatómico del desnudo y gusto por las actitudes reposadas y serenas. Naturalismo sencillo y digno, sin exageraciones ni recursos efectistas, utilizando
emoción contenida. Crea una tipología del Cristo andaluz humanizado y sobrio, que es el Cristo de la Clemencia en 1605. Alonso Cano, de Granada, representa la culminación del clasicismo de Montañés. Busca el equilibrio, la idealización y la serenidad de sus modelos, sin dramatismo. Su Inmaculada presenta a la Virgen niña orante sobre una base de nubes y ángeles, de apariencia frágil y delicada, como una belleza serena y contenida, renunciando exageraciones. La mirada de la Virgen hacia abajo transmite recogimiento y espiritualidad. Por último tenemos a Pedro de Mena, de Granada, que hizo la Magdalena penitente en madera policromada, de gran simplicidad formal. El rostro refleja el arrepentimiento de la santa, reforzado a través de la inclinación hacia el crucifijo, que provoca un sentimiento de recogimiento interior. Por último tenemos la imaginería en Murcia. Destacó Francisco Salzillo. Sus figuras se caracterizan por una delicada gracia. Amigo del movimiento, del color y de la belleza frágil, su estilo expresa una devoción de la burguesía del siglo XVIII, como se observa en sus belenes. Sus pasos de procesión presentan una gran fuerza expresiva y un excelente conocimiento anatómico. La oración del huerto, de 1754, de madera policromada. Composición piramidal, dinámica, con dos grupos, el ángel con Cristo y los apóstoles durmiendo. Destaca la delicadeza y sensualidad del ángel, la angustia de Jesucristo y el realismo popular de los apóstoles.